desde ahorita. ¿Listo? Entonces, enmarcados en todo este tema que es temática que estábamos viendo de circuitos, voltaje, resistencias y corriente, vamos a ver un concepto que es muy importante que tengamos en cuenta. Y vamos a aprovechar este recurso que nos da la plataforma, que es corriente eléctrica y efecto eléctrico. Vamos a ver cómo podemos relacionar una corriente con un efecto magnético, es decir, que nosotros podemos tener electricidad a través del magnetismo o podemos darle magnetismo a algo a través de la electricidad. Entonces, lo primero es recordar un concepto rápido que veíamos ahí. Nosotros veíamos el concepto de electricidad. La electricidad hace referencia principalmente a la interacción o el movimiento de cargas. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos cargas moviéndose en un sistema, estaremos hablando de que hay electricidad, ya nosotros hemos visto, y principalmente las únicas cargas que se mueven en el sistema son los electrones. ¿Listo? Entonces, por eso es que la electricidad se dice que estamos hablando de un movimiento de una corriente negativa en el cable. Cuando tenemos ese cable, recuerdan que yo les decía que por el circuito va a empezar a fluir, cuando ustedes liberan la energía por el circuito van a empezar a fluir electrones, y que esos electrones son los que dan la corriente eléctrica, pues eso es lo que nosotros conocemos vulgarmente como electricidad. ¿Listo? Ese flujo de corriente eléctrica, y por eso son electrones. ¿Listo? Pero eso está asociado y depende principalmente de la carga con la que tengamos los átomos. Entonces, se dice aquí que tenemos dos formas de cargar un átomo, la carga positiva y la carga negativa. ¿En qué nos afecta eso y para qué nos sirve la electricidad? Nos sirve en el hecho de que en el núcleo vamos a tener una carga positiva y en la parte externa tendríamos una carga negativa. Esa carga negativa que está en la parte externa es la que se va a ir dando espacio en un momento a un átomo cargado positivamente, y después ese electrón que viene en el cable llegaría a ese vacío. Listo, llega ese vacío, neutraliza el átomo y después de eso ese electrón vuelve y sale, dejando otra vez el espacio vacío y dejando la carga positiva. Cuando ya es carga positiva vuelve y atrae otro electrón, llega, se neutraliza y así realizando el proceso infinitas veces. Ese movimiento es lo que nos permite dar un movimiento electrónico y nos permite la electricidad. Esa teoría se llama la teoría del electrón hueco. Electrón / hueco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la capa de un átomo nos va a quedar un huequito y que va a ser un electrón el que va a llenar ese huequito, pero que después otra vez se va a ir. O sea que siempre, como quien dice, en el átomo que nos permite conducir la corriente o la electricidad, vamos a tener un hueco que en teoría parece constante y un electrón que va a intentar taparlo, pero después se va a ir. Ese proceso de tapar y volver a destapar el hueco, por así decirlo, ¿sí ve chistoso? Es lo que nos permite el intercambio electrónico y nos permite mover cargas. ¿Listo? Entonces, basados en ese sistema, vamos nosotros a tener que hay unas formas como podemos conducir la corriente eléctrica, y que ese átomo que me permite generar el hueco y luego sacar el electrón, lo puedo tener de varios tipos, y dependiendo de la energía que necesite para entrar y sacar el electrón, puedo tener diferentes tipos de conductores. Eso era lo que quería que viéramos. Ese cablecito que vimos antes en los circuitos eléctricos se tiene que hacer de un metal conductor, pero hay diferentes tipos de conductores y ya vamos a ver aquí los tres. El primero de ellos es un superconductor, como su nombre lo indica. ¿Qué quiere decir un superconductor? Que superconduce la electricidad, es decir, no presenta ninguna resistencia al paso de la electricidad. Recuerden que ayer veíamos que teníamos un circuito de 3 resistencias y cuando hacíamos la operación para hallar la última resistencia, la resistencia 3, nos da una resistencia de 0. Posiblemente esa resistencia, como tiene una resistencia muy cercana a 0 o de 0, estaría hecho posiblemente con un superconductor. ¿Qué es un superconductor? Un metal que no pone resistencia. Simplemente usted entra un átomo de un extremo del metal y rápidamente él se libera al otro lado. Por ejemplo, aquí entraría un electrón aquí a esta punta y fácilmente él transmite la señal tan rápido y se libera al otro lado en el menor tiempo posible. Como ustedes imaginarán, la idea de fabricar superconductores, pues,
ha aumentado mucho el auge de dispositivos móviles cada vez más pequeños, celulares y computadoras y todo tipo de dispositivos cada vez más pequeños, porque el superconductor hace que yo no requiera hace que yo no requiera una gran cantidad de espacio para transmitir una corriente eléctrica. ¿Cuál es el problema? El problema lo vimos cuando trabajábamos en el tipo de energía. ¿Listo? ¿Qué pasa con, recuerden, no sé si les decía, usted coloca una energía eléctrica y obtiene una energía en forma de trabajo. Se está haciendo pasar por aquí, está haciendo pasar electrones mediante generando una corriente eléctrica. Pero ustedes recuerdan que siempre que tenemos el proceso de un paso de energía, siempre vamos a tener el problema que va a producir calor en el sistema, se nos va a calentar. Ese es el único problema que tienen los superconductores, como los electrones fluyen tan rápido, se calientan mucho. Y entonces, ¿qué debe garantizar usted a la hora de manejar un superconductor? Tratar entonces de disipar este calor lo más rápido posible, o en su defecto, enfriarlo, ¿listo? Eso nos lleva a nosotros a tener que quitarle temperatura al sistema para quitarle calor. Por eso cuando ustedes vean, ahorita hay unos circuitos de computador que son discos duros en estado sólido muy pequeño, ellos tienen arriba unas plaquitas, o cuando ustedes abren un computador va a ver que tenemos que ponerle un ventilador, ese ventilador me ayuda a enfriarlo. Pero imagínense, ese es un conductor normal, un superconductor requiere sistemas de enfriamiento mucho más eficientes, ¿listo? Profe, Sí, por eso el pregúnteme, estaño, Daniel. por eso el estaño lo utilizan para las soldaduras, Efectivamente. digamos, de los computadores y todo eso. Efectivamente, como acaba de aportar don Daniel muy bien. Por eso aquí, como ven, el estaño es un superconductor natural y por eso efectivamente cuando usted tiene un cablecito que lo va a soldar a una placa, usted le coloca un puntico de estaño. ¿Para qué? Para que la transmisión eléctrica se haga más rápido en el circuito, efectivamente. ¿Listo? A pesar de que el estaño es levemente tóxico, el estaño tiene una toxicidad, pero entonces es el mejor conduciendo la corriente eléctrica. Y otra cosa que tiene el estaño muy fácil es que su punto de fusión es relativamente bajo, es como de 140, 160, lo que hace que usted no necesite gran cantidad de temperatura para fundirlo. Por eso por esos cautines se lo puede soldar. ¿Por qué el cobre no es un superconductor? El cobre no es un superconductor porque él como tal, cuando veamos ahorita los tipos de conductores, lo que pasa con el cobre es que recuerdan que yo estaba hablando de esa teoría del electrón hueco, o sea, el electrón, aquí está, listo, entonces aquí tenemos el electrón. El cobre tiene, si mal no recuerdo, ¿cuántos electrones tiene? Como ciento algo, bueno, el caso tal está en que los últimos electrones que él tiene están en la capa de valencia, ¿listo? Y si nosotros vemos, el cobre pertenece a los metales de transición. Los metales de transición, principalmente en su capa externa, tienen orbitales D, ¿listo? Resulta que como son unos orbitales tan grandes, los electrones se acomodan ahí muy fácil. Y cuando se acomodan ahí ellos muy fácil, ellos están, digamos, cómodos en ese orbital, están ahí cómodos en su casita. Entonces, a pesar de que ellos sí le dicen, bueno, tocó irse, ellos dicen, listo, me voy, pero entonces la energía que le entrego yo para que él salga de ese orbital es relativamente alta, ¿listo? Es relativamente alta. Eso pasa con el cobre, ¿listo? Entonces imagínense, les voy a poner un ejemplo muy fuerte. Imagínense que usted está en su casita con agua caliente, comida garantizada, y una buena cama y buenas cobijas, ¿listo? Entonces la energía que yo les debo aplicar para que usted salga de ahí y se vaya a otro lugar es más alta. Mientras que lo que tenemos con el aluminio y el estaño, si ustedes ven el aluminio y el estaño en la tabla periódica, se encuentran en una zona que se llama la zona S, y ellos tienen un orbital, o sea, su capa de valencia, el último orbital está en un orbital del tipo P, perdón, del tipo P. Y el orbital del tipo P es un poquito más pequeño, es un poquito más incómodo y requiere menos energía de activación para destruirlo. Por eso cuando usted le ofrece una energía relativamente pequeña, una energía pequeña,
el electrón dice yo me voy, entonces acá como si usted no tuviera agua caliente, no tuviera ni cobijas, durmiera en el colchón en el piso y le dijeran venga vámonos para otra casa que es mejor, usted dice de una apenas al menor indicio transfiere ese electrón. Es por esos orbitales, la diferencia entre el orbital P y el orbital D es el que nos permite que el aluminio y el estaño que están en la zona P de la tabla periódica y tienen orbitales P sirvan como superconductores, mientras que el cobre y los metales sirven como conductores, pero no nos llegan a ser superconductores. Hasta ahí. Sí, señor, gracias. Listo. Pero recuerden ustedes, ¿cuál es el truco que tenemos nosotros para convertir algunos metales en superconductores? Porque se ha logrado incluso que el oro y la plata superconduzcan, pero lo que yo debo hacer es enfriarlos tanto. Lo que vamos a ver aquí es que se enfrían. Entonces, cuando usted quiere que, por ejemplo, un átomo de cobre con una potencia muy alta recibe esa energía, ¿usted qué hace? Usted lo enfría. Coge todos los átomos y los lleva al frío. Es decir, les quita toda la energía, les trata de quitar toda la energía que ellos puedan tener. Cuando usted no tiene nada de energía, cualquier cosa es cariño. Entonces, usted ya esta energía que era relativamente alta, usted ahorita se conforma con cualquier cosa que le llegue. Y en ese punto, cuando usted está muy, muy frío, también una energía pequeña puede obligar a que cualquier sistema metálico se convierta en un superconductor. Ahí es donde se empezó a estudiar los sistemas de niobio y cadmio, lo que se llama coltán, creo que es un superconductor que se extrae del África, el coltán, que lo que hacen es que lo enfrían a temperatura ambiente, un poco por debajo del ambiente, y él tiene la propiedad de que pierde la mayor parte de su energía, y apenas le entrego yo energía, entrega los electrones rápidamente, eso hace que se convierta en un superconductor, pero depende de la temperatura también. Profesor, ¿no es lo que lo encuentran en los desiertos? Algunas veces sí he visto que el coltán lo extraen, principalmente lo extraen en África, en zonas muy áridas. No sé si serán desiertos, pero sí he visto No. las minas en zonas Yo áridas. miré un documental donde mostraban pues una familia ahí que recogían así cositas de la arena, como pedacitos bien pequeños, o sea, que había en cantidad pues. Como pedacitos como esquirritas muy pequeñas y el coltán es negro, negro. Ah, sí, sí, profe, yo sí vi eso. Y ese es el que venden y lo estaban usando principalmente porque el niobio es otro superconductor. Y lo bueno del niobio es que se puede trabajar a escalas, hacer filamentos muy pequeñitos de él y lo que hace que los circuitos se hagan más pequeñitos. Entonces ese iPhone último modelo que usted ve que es re delgadito, en el interior todos los circuitos están hechos con niobio para que sean más pequeñitos todavía. Eso es lo que favorece pues, la parte electrónica. Y como dijo ya don Daniel, muy bien el aporte, entonces ya pasamos acá a los conductores. Los conductores presentan el inconveniente que tenemos aquí. Permítame en un momento, me asomo aquí. Listo chicos, qué pena con ustedes, ya volví. Entonces lo que teníamos que ver aquí era que ahora tenemos unos conductores y entre los conductores encontramos sistemas que me permiten a mí a temperatura ambiente transmitir cierta cantidad de carga. Pero observemos aquí está el cobre que preguntaba don Daniel, es un muy buen conductor. El hierro y el grafito, todos ellos conducen a corriente eléctrica. ¿Cuál es el único problema que tenemos? Dos, como ya les dije, que no transmiten tan rápido la electricidad porque a temperatura ambiente ellos tienen cierta resistencia a dar los electrones. Entonces aquí es donde tenemos resistencias de los circuitos. Y otro más importante es que como tienen mucha resistencia, entonces ellos son las resistencias que conocemos, al tener resistencia ellos sí liberan calor. Por eso es que usted cuando va a comprar una estufa eléctrica, usted sí ha visto que la estufa eléctrica, el plafoncito, usted dice, uy, eso es como de cobre, eso parece cobre. Efectivamente, ¿por qué? Porque él usted le entrega energía, hace fluir electricidad por él y en 2-3 minuticos ya lo tiene al rojo vivo porque el calor que se disipa es muy grande. Por eso, pues el objetivo que tiene la ciencia es cambiar esos conductores, la electrónica,
por superconductores para que no se caliente. ¿Listo? Y eso nos lleva entonces a nosotros a plantear los conductores, pero después de eso hay unos que ya empiezan a perder más capacidad y se conocen como los semiconductores. ¿Listo? Dicen que estos presentan resistencia al paso de la electricidad, pero solo lo permiten bajo ciertas condiciones de temperatura, es decir, ellos en temperatura ambiente o cuando están frescos no conducen la electricidad, no quieren conducir la electricidad. Sin embargo, yo los puedo convencer de dos formas. La primera es cambiándole la temperatura, enfriándolos, llevándolos a frío, que es una de las características. Y la otra de los semiconductores, que son muy usados por eso en paneles solares, es propiciándoles luz solar. ¿Listo? ¿Por qué? Ya vimos pues que el frío hace que la energía que se les entrega sea más baja y ellos aporten ese electrón más rápido. Ahora, los semiconductores tienen una propiedad, es que ellos están, por ejemplo, están ubicados aquí en una placa. Y aquí está el átomo positivo, 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 positivo. ¿Listo? Y aquí alrededor tiene su electrón. ¿Listo? Aquí tiene su electrón. Entonces los semiconductores se encontró que cuando ellos son sometidos a la luz, como la radiación solar trae tanta energía, entonces esa energía impacta contra el electrón y el electrón adquiere la energía suficiente para decir yo me voy. Entonces él salta. Cuando llega este dice, oiga, me llegó un electrón de más, yo no lo necesito, y lo salta. Y lo salta. Y lo salta. Aquí es donde los semiconductores se da un sistema. ¿De acuerdo que antes decía el electrón hueco? O sea, el electrón y el hueco que produce naturalmente un superconductor. Aquí hablamos del electrón y un espacio de valencia inducido, lo que vamos a llamar como un hueco inducido. Es decir, en ningún momento se abre un hueco en el sistema, lo que está pasando es que me está llegando un electrón de más que yo no quiero. Entonces, como la papa caliente, le llega a usted y usted coge y tira al siguiente y tira al siguiente, y eso permite que los semiconductores por ejemplo, sean empleados y usados en paneles solares. ¿Listo? Y de los semiconductores hay dos principalmente, semiconductores tipo P, basados en fósforo, y semiconductores tipo N, basados en nitrógeno. Ambos tienen la capacidad de recibir el electrón y pasarlo rápidamente en presencia de luz solar. Entonces, eso hace que incluso hasta los semiconductores, y por esa razón es que cuando usted tiene un panel solar, si no hay luz, él no conduce la corriente eléctrica, porque si no hay luz, los electrones están frescos ahí, entonces no hay reacción en cascada de traspasar electrones de un lugar a otro. ¿Listo? Y ahorita sí nos queda el último de ellos, que es el que no conduce la corriente eléctrica. Miren, aquí están. Tenemos también el silicio, también es un conductor tipo P, y el germanio, todos ellos son metales de la zona S, ¿listo? Y por último tenemos los aislantes. Los aislantes, como su nombre dice, son sistemas que evitan el paso de la corriente eléctrica, es decir, ofrecen una alta resistencia. Es tan alta que el electrón no logra pasar. Dentro de ellos tenemos el aire, por ejemplo, la madera, las cerámicas, y aquí uno que se me olvida y es muy importante colocar, tenemos algunos polímeros. Por eso es que usted cuando ve que el señor que se sube al poste a cambiar las guayas de alta tensión del cable, se pone unos guantes muy gruesos de caucho, porque ese caucho lo aísla él de entrar en contacto con la corriente eléctrica que está fluyendo. Las botas también. Y el polímero, el caucho principalmente, sirve mucho para trabajar compuestos aislantes. Muchas veces en un circuito es necesario que se aísle momentáneamente la corriente. Cuando usted por lo menos apaga un computador, suponga que usted necesita cortar la corriente sin cortar el cable, entonces usted pone un aislante sobre el sistema y evita que a cierta parte del sistema le pase corriente, y eso hace que se apague. Muchas veces, muchos sistemas de switcheo de apagado rápido que tienen un fusible, antes de que el fusible se queme, lo que hacen es aislar el sistema mediante dos plaquitas aislantes. Eso ayuda a disminuir pues la capacidad de corriente del medio. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos viendo que tenemos
de acuerdo a la carga, superconductores, conductores, semiconductores y aislantes. ¿Listo? De acuerdo a la capacidad que tenemos para producir la corriente eléctrica. Fue aquí donde estudiando todo este cuento de los conductores y de todo ese sistema que se estableció que habían varias formas como yo podía transferir electrones y como podía cargar un cuerpo. La primera de ellas es por frotamiento. Cuando esto ocurre, entran en contacto dos superficies. Una de ellas es un material que está neutro, mírenlo aquí, dice, es un material que está neutro, es decir, tiene igual cantidad de protones y de electrones, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se frota contra otra superficie, al frotarlo contra otra superficie, como cuando ustedes están viendo el ejemplo ahí de frotar el globo contra el pelo está cargado negativamente, entonces el pelo que hace le pasa esos electrones al globo, a la superficie del globo. Estoy pasando electrones por fricción de un lugar a otro y eso hace que una superficie se cargue eléctricamente, se carga negativamente, entonces por eso cuando usted se frota el globo y después lo acerca a cualquier sustancia, como ya quedó cargado negativamente, él va a traer, por ejemplo, limaduras de hierro, limaduras de papel, porque usted mediante ese frotamiento, ese frotis, le transfirió carga eléctrica, ¿listo? Esa es una de las primeras formas. O ahí está cuando usted tiene una varilla y arranca a frotarla con un pedazo, con un paño, que usted levemente, pero levemente la varilla queda cargada magnéticamente. ¿Por qué si dice levemente? Porque pues la varilla está, simplemente los electrones que usted traspasó por frotamiento se quedan ahí un momento mientras se neutralizan ellos o se van a otro lugar donde puedan ser neutralizados. Sí, dígame. Profe, digamos, porque yo después de estar tanto tiempo en el computador, digamos, toco la puerta, ¿no? Y siento que me pega un corrientazo. Listo. Eso es por el tercero de acá. Por carga por inducción. Ya vamos a ver eso, pero recuérdame acá la carga por inducción. Veamos rápidamente la de contacto. La de contacto es muy fácil. Usted tiene un sistema que está neutro, ¿listo? Pero usted lo hace entrar en contacto con algo que le aporta cargas. Entonces, al aportarle esas cargas, él va a quedar con más cargas negativas que positivas. Entonces, acá no es que se hayan ido las cargas, sino que es que positivo con negativo se anula. Positivo con negativo se anula y positivo con negativo se anulan. Es decir, esta parejita con esta se anulan, esta parejita con esta se anulan y esta parejita con esta se anulan y le quedan las tres cargas negativas, que es lo que usted le daría a la corriente cuando entra en contacto, y eso es lo que hacemos cuando entramos en contacto con una fuente eléctrica. Y cuando entramos en contacto con una fuente eléctrica, pues estamos generando electricidad. Y la pregunta que nos hace don Daniel viene aquí. Cuando usted hace por inducción, entonces usted tiene una corriente eléctrica fluyendo por un sistema, ¿cierto? Entonces usted cogió y puso en contacto el cable de su computadora a la corriente y eso empezó a generar que su computador o cualquier equipo electrónico empezara a transmitir corriente dentro de él, ¿listo? Entonces usted se acerca. Cuando usted se acerca, usted está generando un efecto inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las cargas se mueven, miren, aquí dice, cuando acercamos un cuerpo con carga eléctrica a otro cuerpo, produciendo una separación de cargas, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos en su sistema electrónico una acumulación de cargas negativas, ¿listo? Entonces, cuando usted se acerca, lo que pasa es que en su piel se empiezan a polarizar las cargas, entonces las positivas empiezan a atraer por esas cargas negativas que tenemos en el circuito, en el sistema, y las negativas, como no les gusta, se empiezan a ir, digamos, a alejar de ese punto. Recuerdan que lo diferente se atrae y lo igual se repele, entonces las cargas negativas de su piel se empiezan a esconder, por así decirlo, y las positivas quedan a flor de piel, comúnmente aquí en los vellitos que nosotros tenemos o en la piel misma, ¿listo? Y entonces cuando usted se carga positivamente, sus vellos quedan cargados positivamente y usted se acerca a un metal, inmediatamente usted toca la puerta de acerca un metal, los electrones que están en el metal pues dicen, uy, allá hay cargas positivas en la piel de ese muchacho y se transmiten rápidamente. Eso es lo que usted ve como esos chispazos de electricidad que fluye. Es por eso, porque la carga, ese tipo de carga se llama carga estática. ¿Por qué se llama estática? Pues porque está quieta en el sistema. Usted no la ve o no siente la electricidad fluyendo, pero se empieza a cargar rápidamente las partículas de su piel, ¿sí? Y fluyen del metal a usted. Sí, sí, señor. Profe, ¿cuánta energía aguanta nuestro cuerpo? O sea, para, pues como para no morirnos, ¿no? Pues el dato no lo tengo realmente, pero
tengo entendido que son como, si mal no recuerdo, son más de 300 voltios para causar un paro cardíaco. Y no es tanto, no es tanto el voltaje que se soporte, sino por qué tanto tiempo tú lo resistas, porque hay gente que ha sobrevivido incluso a impactos de rayos que son 1200 voltios cayendo, pero como el tiempo es tan corto, no le da tiempo a generar una tensión. Cuando ustedes pasan ustedes han visto, todos hemos hecho eso, ¿no? Que hay un cable pelado y uno lo agarra y siente que los músculos se le tensionan. Ese flujo electrónico a través de tu cuerpo generando esa corriente eléctrica a través de tus nervios hace que los cables se tensionen. Cuando se tensionan, lo que a ti te causa una muerte rápida es que tu corazón pues sufre tanta tensión que se detiene y voy a decir una palabra, se encalambra, no sé el término técnico, pero es como si se engarrotara, queda rígido por la tensión y eso evita que se bombee. Esa es una probabilidad. La otra es que ustedes ya han visto que siempre que yo transmita mucha electricidad a un sistema conductor, el sistema conductor se calienta. Por eso también hemos visto que algunas personas cuando les cae un rayo sufren quemaduras. ¿Por qué? Porque el cuerpo dilapida esa energía que les llega en forma de calor. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo automáticamente se calienta muy rápido y sufre quemaduras. Como tal, el dato de cuánto será, yo he entendido que son por encima de, o sea, dependiendo del tiempo que tú mantengas, hasta una corriente de 120 voltios te puede matar, pero de acuerdo al tiempo que te mantengas aferrado. Ustedes han visto incluso que cuando uno coge un cable, muchas veces de alta tensión, sus dedos se cierran sobre el cable y así usted quiere, usted no lo puede soltar porque se comprimen los músculos, se contraen debido a la electricidad que está pasando. Eso sí lo tengo pendiente. Y aquí viene un dato también bonito que me dio. Cuando a ustedes les cae un rayo, por ejemplo, ustedes nunca han oído la teoría que les dice, uy, si está en una tormenta eléctrica y no tiene forma de evitar la tormenta eléctrica, quítese los zapatos y ande descalzo. Que hay veces le dicen, si usted está en el monte, busque un árbol, hágase al lado de un árbol, o quítese los zapatos y ande descalzo. Lo que pasa es que a nosotros lo que nos mata es el estar aislados. ¿Por qué? Porque miren, entonces ustedes tienen aquí, esto es una capa de caucho que normalmente las botas o los zapatos son de caucho. El rayo llega por aquí, entra a su cuerpo, la energía baja buscando rápidamente, usted es el conductor, la energía baja buscando perderse, y cuando llega aquí encuentra un aislante, algo que no le permite a usted pasar esa energía a la Tierra. Entonces, ¿qué hace la energía? Ya no es pendeja, ya se devuelve y busca algún punto de contacto cercano, busca las manos, busca algo por donde salir. Entonces, si usted le quita esta capa de aislante, ¿qué va a pasar con la energía? Ella rápidamente encuentra un camino y pasa a la Tierra. Usted sirve como simplemente un conductor de la electricidad y en este caso no sufre daños a pesar de que el voltaje haya sido muy grande, por ejemplo. Eso sí, también he visto casos de la vida real, pues no los he visto en documentales, donde personas que han sido impactados por un rayo se salvaron. Uno de ellos incluso se salvó porque uno de los zapatos tenía un pequeño roto y por ese roto la energía salió, sirviendo de conductor más rápido entre él y la Tierra. Porque recuerden que los rayos van a Tierra buscando descargar la electricidad. ¿Hasta ahí cómo van? ¿Bien? Sí, sí, señor. Listo. Entonces ya vimos, por flotamiento podemos tener, o sea que si usted flotara el computador se cargaría estáticamente más rápido. Por contacto, que es cuando yo lo pongo en contacto con una fuente de voltaje o algo que tenga ya una carga establecida y los electrones empiezan a migrar por el sistema. Eso es el contacto es lo que nosotros usamos para producir electricidad en nuestras casas normal. Y el último es la inducción, el sistema está cargado eléctricamente y yo al acercarme las partículas que sean afines con esa carga que tenga el sistema se van a acercar y las otras se van a repeler. Eso hace que yo me polarice y a la hora de polarizarme también estoy generando una corriente eléctrica. ¿Listo? Resulta y acontece que después, estudiando esto por allá en los años 1800, llegaron varios científicos, dentro de los cuales destaca, el primero que hizo su observación fue Hans Christian Oerst. Bueno, no me pronuncie. Él empezó a observar que cuando usted tenía una corriente eléctrica en un sistema y usted le acercaba un imán, el imán se perturbaba. Eso lo observó con una brújula. Entonces dijo que debía haber algo que afectara a la brújula para que se perturbara de esa forma. Pero no fue sino hasta años más adelante que llegó el padre del electromagnetismo, conocido como Michael Faraday, quien
estudió todos los compuestos de la electricidad y determinó que dos objetos sin estar en contacto pueden transferir electricidad debido al campo electromagnético que presentan ellos. Y él planteó el fenómeno de la electrificación, que dice que la electrización ocurre cuando dos objetos sin necesidad de contacto se atraen el uno al otro y eso ayuda a que se propague la carga. ¿Listo? Entonces él estableció lo que se conoció como el famoso experimento de Faraday. ¿El que hizo? Él aportó dos cosas grandes a la ciencia. El experimento de Faraday, en el cual hizo esto, cogió una bobina que no es más que un cable enrollado, ¿listo? Entonces cogió un cable y lo enrolló, a un extremo le puso un alambrecito y lo conectó a una resistencia, un bombillo, y este es el voltímetro para saber qué voltaje medía, ¿listo? Y él lo dejó ahí y no pasaba nada, el bombillo no se encendía, el bombillo no le pasaba absolutamente nada, ¿listo? Pero cuando él cogía y acercaba un imán aquí, recuerden que el imán tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces, cuando él acercaba el imán aquí, esas interacciones entre el imán y el metal hacía que los electrones dijeran, no, aquí nos está molestando, yo me voy. Entonces los electrones empezaban a fluir por el sistema. Y cuando usted le acercaba a ese magneto, resulta que acontece que el bombillo se encendía y marcaba un voltaje. ¿Qué me estaba diciendo eso? Que yo al acercar un campo magnético a un sistema conductor puedo generar corriente eléctrica. Y eso se logra, e incluso él demostró también que podía tener varias bobinas y esas bobinas acercarlas a imanes y los imanes le aportaban corriente eléctrica. ¿De qué dependía? Él demostró que dependía de la fuerza del imán. Entre más fuerte fuera el imán, mayor era la cantidad de corriente eléctrica que conducía en la bobina. ¿Listo? Y eso él dijo, pero ¿cómo si no están entrando en contacto? Si yo necesito que una superficie se toque con otra para que cargue o induzca. Resulta que acontece que él estableció que existía algo llamado líneas de campo, es decir, son líneas que manda el imán desde el polo norte hasta el polo sur, son mensajes magnéticos que manda el imán, es decir, él manda esas ondas que ustedes ven aquí, ¿listo? Y esas ondas cuando entran en contacto con la bobina, esas ondas son las que perturban los electrones, ¿listo? Entonces esa onda le dice al electrón, es como cuando usted está en el mar y le llega una ola, que la ola lo mueve. Eso mismo pasa acá con el sistema. Entonces cuando el sistema está, le llegan las ondas magnéticas, esas líneas de campo, el electrón se perturba y se mueve para donde vaya la línea de campo. En este caso se movería a favor de ese sistema, a favor de esto. Y al generar eso, se da una corriente eléctrica, ¿listo? ¿Alguien iba a preguntar algo que escuché que abrieron un micrófono? Profe, ¿por qué digamos, por qué el cable tiene que ser así enrollado pues, en forma de bobina? ¿Da más conducción? Es que yo la otra vez, hace como unos 3 años, hice un experimento, pues hice una bobina de Tesla y Ajá, no amarré bien los cablecitos, pues y no me prendía y al final como que tenían que estar todos bien juntos para que pasara bien la energía. claro. La bobina que tiene que ser, y si usted hizo la bobina, tiene que ser como los resortes de lapicero, bien apretados. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si usted tiene un cable estirado, el área de contacto con la línea magnética, la voy a dibujar aquí, vamos a dibujar aquí el imán. Entonces aquí tiene el polo norte, polo sur. Entonces, listo, usted está mandando líneas que van del norte al sur. Si usted ve bien, esas líneas del campo magnético son fuertes, pero comúnmente pues tampoco es que sean muy fuertes. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Garantizar de que el mayor número de electrones, la mayor cantidad de electrones estén en contacto con esa línea. Entonces, ¿eso cómo lo hace usted? Compactando el alambre o la bobina lo más que pueda, así. Esta línea es muy delgadita, voy a que sea una línea muy delgadita aquí, ¿listo? Entonces, esa línea muy delgadita entra en contacto con el metal aquí, 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 y tiene diferentes puntos, mientras que si usted tiene el metal extendido, pues la línea solo va a tocar, suponga que es así, suponga que ahí tiene la línea norte-sur, va a tocar una vez, dos veces, entonces por ello necesito garantizar de que la mayor cantidad de veces la línea de campo que está emitiendo el imán me va a tocar el metal. Eso hace que se muevan más rápido los electrones, ¿listo? Mientras que si usted no los tiene juntos, los tiene extendidos, va a ser menos contacto entre la línea y el conductor. Eso hace que efectivamente pues se conduzca pobremente la corriente eléctrica.
Profe, y si yo hago otra vez una bobina de Tesla que, pues, que tenga más potencia, ¿no? Y en la parte de arriba le pongo como un cable de cobre, entonces podría, digamos, poner varias resistencias y que se prendan al mismo tiempo varios bombillos. Podría hacerlo, pero en este caso la bobina de Tesla ya estaría también limitada porque lo que necesitamos en lugar de un alambre de cobre arriba para que se prendan varios bombillos, usted podría buscar un alambre de aluminio o de un superconductor que le ayuda a que apenas le llega la perturbación del campo magnético, se dispara la corriente. Entonces sería mejor cambiar ese conductor por un superconductor y ya tenemos aluminio o estaño, que el aluminio es más recomendable porque pues es menos tóxico que el estaño. Pero sí se podría. Ah, listo, profe. Gracias. Listo, de nada compañero, para servirle. Y ahorita sí, antes de que nos corten, que ya nos quedan. Entonces, cuando ustedes ya tienen esa línea de campo, eso es lo que se conoce como una fuerza magnética. Entonces se demostró que los imanes tenían una fuerza innata asociada a qué? A esas líneas de campo que le está mandando. Entonces recordábamos que yo les decía que el imán tiene un sistema norte-sur y él manda mensajes del norte al sur. Entonces, eso hace que cuando se acerquen dos imanes por los polos opuestos, es decir, norte-sur, entonces él dice, ah, fácil, en lugar de dar esta vuelta para buscar un sur, yo simplemente me encuentro con el sur de mi vecino. Entonces, yo recorto el tiempo de viaje de la línea de campo. Cuando recorto el tiempo de viaje, ellos empiezan a sufrir atracciones, ahí donde los imanes se pegan, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues, las líneas de campo están viajando de norte a sur del imán y están acercando el sistema. Pero cuando ustedes tienen norte-norte, las líneas empiezan a viajar y ellos dicen, no, usted no es a donde yo voy, entonces empiezan a chocar unas contra otras. Esto que vemos aquí son choques de las líneas de campo. Y esas líneas de campo empiezan a ¿qué? A tratar de buscar el espacio para viajar. Cuando tratan de buscar el espacio para viajar, pues ellas en lugar de acercarse y atraerse, se van a repeler para poder viajar más fácilmente en el sistema. Es como si aquí se estuviera formando un trancón de línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues extender más el espacio para que cada línea se pueda mover más rápido. Por eso cuando ustedes tienen un imán y tienen polo norte-norte, él se va a repeler, pero cuando tienen polo sur-norte, se va a atraer. ¿Listo? Eso es lo que nos dejó el efecto del electromagnetismo. Y la última parte que vamos a notar aquí rápidamente es que nuestro planeta funciona como un imán, funciona con un polo norte y un polo sur y mandamos mensajes del norte al sur. Entonces, eso es lo que nos genera un campo magnético sobre la Tierra. Y ese campo magnético ayuda a repeler y proteger de ondas externas como lo son la radiación solar. Entonces tenemos el campo magnético terrestre que nos protege y toda esa radiación, pues cuando llega las ondas electromagnéticas del Sol se encuentran con unas ondas de magnetismo terrestre y dicen, no, aquí no podemos entrar. Entonces, como ven ahí, se desvían. Y esa parte de esta fricción que se observa aquí, esta energía que se transmite aquí, es lo que nosotros conocemos como calor en la atmósfera y eso se nos transmite a nosotros para poder vivir. ¿Qué pasa y cuál es el riesgo que teníamos hace unos años? Lo estábamos viendo que es, ay, se van a invertir los polos, se van a invertir los polos y nos vamos a morir. Cada cierto tiempo, la Tierra, al ser un imán, ella porque está girando sobre un eje, ella empieza a generar cambios de rotación, cambios de inclinación en el eje y esos cambios hacen que de un momento a otro se empiece a invertir los polos, es decir, el polo norte pierda la capacidad de enviar líneas y las empieza a enviar cada vez más cerquita, o sea, no las envía directamente hacia acá, sino que las empieza a enviar es como así, como más desviadita, entonces eso hace que lentamente como una pelotica se vaya girando, entonces en algún momento puede que el polo norte y el polo sur se inviertan, y cuando se invierten, pues, mientras se están invirtiendo, las líneas de campo se apagan, entonces todo este campo magnético que nos protege, en un milisegundo se apaga, pero ¿qué pasa? Que en ese milisegundo, en ese segundo que demora en apagarse y volver a prenderse, es decir, en dejar de ir hacia abajo, luego hacia norte-sur y cambiar a sur-norte, todas estas ondas externas del Sol entrarían y es en ese punto donde se cree que pues una llamarada solar podría erradicarnos del planeta, pero los cambios de switcheo de polo ya han ocurrido y lo que ha pasado es que comúnmente no es que se apaguen y vuelvan y se enciendan, sino que lo que han estudiado es que se hace gradualmente, se empieza eso